Mónica Margarit y os hablo en nombre de Madrid Futuro. Antes de nada, gracias al Círculo y a su director por acogernos hoy aquí. Y gracias a todos por asistir a esta segunda conversación de un ciclo de 3 que estamos organizando a partir de algunos de los temas más destacados que aparecen en el diagnóstico sobre el estado de la ciudad que Madrid Futuro publicó hace poco menos de un año. Os pido solo un minuto para contaros qué es Madrid Futuro, porque algunos de los que estáis aquí lo conocéis, pero muchos otros no. Antes de nada quiero deciros que tenemos el convencimiento de que las ideas que realmente transforman las ciudades son las que nacen del diálogo entre toda la sociedad civil. Por eso nosotros queremos ser esa asociación en la que esa conversación cobra vida, en la que crea sinergias nuevas, únicas, decimos, y al mismo tiempo se potencia el futuro de Madrid, como nuestro nombre indica. Somos casi 100 socios entre empresas, startups, universidades públicas y privadas, escuelas de negocio, ONGs, entidades culturales de todo tipo. Tenemos los museos, tenemos el Círculo de Bellas Artes y otras tantas, tenemos el Instituto Cervantes también, que comparten un triple objetivo para Madrid. En primer lugar, promover un crecimiento equilibrado para la ciudad. En segundo lugar, reforzar el orgullo de pertenencia de los que vivimos aquí. Y, en tercer lugar, ampliar su proyección internacional y su influencia en general en el mundo. Creemos que sentarnos a hablar es el primer paso para asumir el reto capital de conocer lo que necesita nuestra ciudad, siempre en un diálogo constante con lo público. Y a conversar es a lo que hemos venido hoy aquí, moderados por nuestro anfitrión y socio de Madrid Futuro, Valerio Rocco, con personas que representan a algunos, no todos porque no era posible, de los sectores culturales de nuestra ciudad. Grandes conversadores, como vais a poder comprobar en un rato, en un momentito. El diagnóstico del que os hablaba al principio, que representa el punto de partida de estas conversaciones y que, si os interesa, podéis descargaros de nuestra página web. En él se analiza en general y por cada uno de los ámbitos relevantes de la ciudad la diferencia entre el desempeño, el rendimiento real que da la ciudad y la percepción que se tiene en el mundo de ella. A nivel general y en cada uno de estos ámbitos, siempre el desempeño es muy superior a la percepción, especialmente en aquellos que no conocen Madrid. En el ámbito de la cultura es en el único en el que la percepción y el desempeño casi son coincidentes. En el momento en que se elaboró ese diagnóstico, hace poco menos de un año, Madrid era la primera entre 50 ciudades del mundo en cuanto a la satisfacción de los llamados expatriados con la cultura en la ciudad. Y en general aparece como la 11ª ciudad del mundo por su experiencia cultural, la segunda en Europa después de Berlín. Aún así, el informe pone de manifiesto que los madrileños exigimos más. La satisfacción que tenemos con el acceso a los servicios culturales es ligeramente inferior a la media del resto de europeos. Pero hay algo en lo que creo que nadie duda, y es que en el ADN de Madrid, en la identidad de esta ciudad, la cultura ocupa un lugar claramente preeminente. De todo esto es de lo que vamos a conversar enseguida y es para lo que habéis venido, no para escucharme a mí, con lo cual te doy la batuta, Valerio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, por estas palabras de bienvenida y gracias a Madrid Futuro por escoger el Círculo de Bellas Artes para esta segunda conversación.
Estoy un poco de lado, pero bueno, es porque luego tendré que sobre todo mirarles a ellos, pero también os agradezco mucho que con el calor infernal que hace hayáis venido hasta aquí. Dentro de unos días, por cierto, podréis empezar a disfrutar de nuestro refugio climático en el Salón de Baile por segundo año consecutivo, a partir del jueves. Y quiero agradecer mucho a Madrid Futuro que de las 3 conversaciones que ha realizado sobre el estado de la ciudad, que una de ellas, una de estas 3, esté dedicada a la cultura, que no siempre es un ámbito que está en el centro de la conversación, de la planificación política. Solo basta con mirar una campaña electoral, ¿no? Cuántas veces se habla de cultura. Pero como aquí no estamos en una campaña electoral, por lo menos no de momento, sino que estamos intentando buscar entre todos respuestas a los desafíos, a los retos de Madrid, pues nos encanta que la cultura sea vista como lo que es no solo un gran motor económico para esta ciudad, sino una proporcionadora de esa experiencia y de ese dinamismo que, según el informe que se presentó hace un año, caracteriza a Madrid. Esos datos que ha comentado Mónica son verdaderamente increíbles. Si se lee el informe, yo animo a todo el mundo a que lo haga, que se puede descargar en la página de Madrid Futuro, se ve que la cultura, en términos comparativos, es sin duda el gran motor de Madrid. Es el aspecto en el que Madrid destaca por encima de todos los demás de manera comparativa en relación con sus pares, ¿no? Y por eso, para hablar del diagnóstico del estado de la ciudad, pues hemos convocado aquí a este Dream Team. Podría haber habido otras personas, ¿no?, en este lugar. Veo aquí a la directora de la Feria del Libro, la directora de Caixa Forum, en fin, importantes personas representantes del tejido cultural. Pero bueno, al final nos hemos decantado por ellos y en el momento del debate, desde luego, todos sois muy bienvenidos para tomar la palabra y aportar también vuestra consideración. Las personas que me acompañan son sobradamente conocidas, representan a cada una a un sector o a un subsector cultural de la ciudad. Tenemos a Jesús Cimarro, que es el presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, además vecino y sin embargo amigo, porque uno de sus teatros es el que está aquí abajo, el Teatro Bellas Artes. Lola Larumbe, que está representando el sector del libro, de las librerías, la fundadora de la histórica, bueno, la directora de la histórica librería Alberti, que este año ha cumplido 30 años, 25 años... 50 años, muy bien. Era para que me corrigieras, y que es toda una institución de Madrid. Tenemos también a Julia Sánchez, que es la CEO de la Escuela Reina Sofía, que es sin duda una de los milagros, de los ejemplos más impresionantes de formación musical en Madrid, en España y en Europa y en el mundo, me atrevo a decir. Manuel Segade es el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y anteriormente lo fue de muchos otros sitios, pero en Madrid del Centro de Arte 2 de Mayo, de Móstoles. Y Jorge Volpi, que además de ser pues, escritor y de tener una larga tradición universitaria, haber sido vicerrector en la UNAM, en México, y representante de la UNAM también aquí en Madrid, pues desde hace unos meses es el director del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, así que está también aquí representando los centros culturales. Hemos estructurado esta mesa de una manera que esperamos que sea dinámica, y me gustaría empezar preguntando a cada uno de nuestros invitados, a los que agradezco muchísimo su asistencia, en primer lugar, una breve intervención de diagnóstico, de análisis, de cómo está la situación desde su punto de vista en el sector al que representan. Por ejemplo, empiezo por Manuel, en el sector de los museos, ¿no?, de los grandes museos, como receptores de turistas, conectores internacionales y, sin duda, emblemas culturales de esta ciudad. Gracias, Valerio, y gracias por la invitación. Y es divertido que estemos aquí como representando a la realeza en el medio y medio, precisamente las dos instituciones Reina Sofía aquí presentes. Ocurre que todo es contradictorio. Creo que una de las tareas fundamentales, o sea, yo represento un museo de arte moderno y contemporáneo, y siempre creo que una de las tareas fundamentales del arte contemporáneo en concreto, de la cultura visual contemporánea, es preservar precisamente en lo público la complejidad del presente, ¿no? Y efectivamente es un presente contradictorio. Museos como el Museo Reina Sofía o como el Prado estamos en un momento en el que ambos estamos
ampliando territorio, por ejemplo, el Prado con el Salón de Reinos, nosotros con obras en todas nuestras sedes, como sabréis, los Palacios del Retiro, las fachadas de Sabatini, haciendo un nuevo centro asociado en Santander, y a la vez con los presupuestos bloqueados desde hace 3 años y con cierta precariedad a la hora de programar, ¿no? A la vez estamos en un momento increíble en el que en Madrid hay más públicos que nunca. Tenemos el Reina Sofía, no sé las cifras del Prado exactamente, pero el año pasado cerró con un 10% más de público en su sede central, que no solo era, con respecto a la colección permanente, no solo son turistas que vienen a el Guernica, sino usos del edificio. Y es más, el último estudio de público ha bajado, digamos que bastante más de la mitad, casi un 57% de nuestros públicos son menores de 35 años, ¿no? O sea que realmente hay un momento excitante, vamos a decir, en la visita a los museos, que es paralelo a lo que yo sé que ocurre en otros grandes museos internacionales, sobre todo con las colecciones permanentes en ese caso. Pero también es verdad que todo este momento es peculiar con respecto al sector del arte en nuestra ciudad, ¿no? De nuevo la contradicción. Abren galerías, no sé si sois conscientes, pero las galerías de arte contemporáneo están en un momento de multiplicación. Tenemos galerías importantes de Lisboa, de Berlín o de Suiza, que Zúrich no parecía el mercado español, o no lo parece así de antemano, no tiene nada que ver con público latinoamericano, por ejemplo, sino que tiene que ver con el mercado y cómo funciona a nivel internacional. Y resulta que a la vez seguimos teniendo la misma precariedad en el sector artístico, y los y las artistas siguen teniendo pues, mucha dificultad para sobrevivir, al mismo tiempo que tenemos más atención en las programaciones locales a lo local que nunca, ¿no? Y a la vez un impulso internacional de nuestros artistas más jóvenes que a lo mejor en varias generaciones, quizá desde los 80, no se había producido nunca, ¿no? Con lo cual creo que me quedo ahí en esa contradicción sostenida, muy estimulante. O sea, hay otros momentos en los que la contradicción existía y todo iba para abajo, literalmente, con lo cual creo que esto sigue siendo positivo, ¿no? En su diagnóstico, pero es verdad que es una situación compleja de todos modos, ¿no? Desde luego. Y no sé, Jorge, tú como representante de un centro cultural, ¿no? Más pequeño, pero también interdisciplinar, igualmente público, pero de otra administración, en este caso el ayuntamiento. Me imagino que compartes el diagnóstico de Manuel, pero ¿cómo se ve desde esa perspectiva de un centro más pequeño, también de relación con la ciudad, con el barrio? Danos un poco tu diagnóstico. Pues sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación a Madrid Futuro, muchas gracias Valerio. Y sí, coincido. En mi caso, me toca por primera vez dirigir un centro cultural público español, después de haber dirigido varias instituciones culturales siempre públicas mexicanas, y desde luego también de estar viviendo en Madrid en otras ocasiones y ahora viviéndola de una manera distinta. Entonces la perspectiva es múltiple. Por supuesto que viniendo de México, el ecosistema de centros culturales y de vida cultural madrileña es admirable, no porque México no lo sea, México también tiene un entorno cultural riquísimo, pero donde la precariedad es todavía mucho mayor que aquí. Entonces, cada vez que, por supuesto, comparo la precariedad que estamos sufriendo en América Latina con la que existe aquí, desde luego no hay comparación posible. En cualquier caso, Conde Duque es un centro cultural multidisciplinario, todas las disciplinas artísticas caben en Conde Duque, pero el centro de Conde Duque, más que las artes visuales o el arte sonoro, está sobre todo en las artes escénicas, en la música y en la parte de conferencias de muchas disciplinas distintas. Ese no deja de ser como el centro. Y en eso Madrid también tiene un ecosistema sumamente rico. Sobre todo en esa parte de artes escénicas desde lugares públicos. El ayuntamiento tiene toda esta red muy amplia de centros culturales que en efecto estamos en contacto permanente. El Teatro Español, Matadero, el Fernán Gómez, el Circo Price, etcétera, de las que dependen del ayuntamiento. Y la relación también con los que dependen de la comunidad, particularmente con Teatros del Canal, también es muy estrecha y muy orgánica. Entonces creo que ahí hay una interrelación que es muy apreciable. Menos con centros culturales privados, en donde todavía quizás valdría la pena encontrar maneras de interrelación. Más los que dependen directamente de la administración central, en donde también hay un contacto interesante con los que tienen que ver directamente del ministerio,
y con los centros nacionales. Y entonces hay una riqueza enorme, hay una relación bastante orgánica, pero en efecto también siempre estamos en todos los ámbitos viviendo esa precariedad en ciertos casos. Comparada con el caso latinoamericano, allá la precariedad es sobre todo laboral. No hay contratos fijos, la seguridad social para los creadores y para los gestores muchas veces no existe, la movilidad es absoluta. Aquí hay un entorno en ese sentido mucho más sólido y mucho más rico, pero eso no quiere decir que a veces los presupuestos, incluso si fueran más grandes, no podrían permitir una acción cultural mayor porque está limitada precisamente por el número escaso de plazas con buenas condiciones laborales, pero que nunca son demasiadas. En el caso latinoamericano eso siempre se suple con la contratación permanente de actores culturales que no tienen esas condiciones laborales activas. En cualquier caso, simplemente para cerrar, en el entorno de los centros culturales, Conteduque es de los pocos en este momento que apuestan por la creación contemporánea y por la creación contemporánea en su relación ahora también mucho con América Latina. Ese cambio drástico que sí ha existido en estos años en Madrid, en donde en la Comunidad de Madrid 1 de cada 7 ciudadanos somos nacidos en alguna otra parte que no es España y que es esencialmente América Latina, crea así una nueva masa crítica que permite, yo creo que un entorno en donde se puede tener una relación mucho mayor con lo que está ocurriendo en América Latina en este momento. Gracias, Jorge. Desde luego, yo creo que si algo ha cambiado en los últimos años es efectivamente este trabajar en red. Yo creo que se ha pasado de un mayor atomismo en la programación, en la relación interna de las instituciones culturales. Hablo sobre todo ahora de los centros culturales, los museos. Ahora, de manera muy natural, todos nosotros trabajamos en red, nos compartimos constantemente proyectos y ojalá esta dinámica crezca, ¿no? En el sentido, en el círculo, pues somos un hervidero de conexiones y nos encanta ese espíritu. Has hablado de música en tu primera respuesta y por eso me gustaría preguntarle a Julia que nos haga un pequeño mapa, un pequeño diagnóstico de cómo es la escena musical ahora mismo de Madrid desde su perspectiva privilegiada, ahí al lado del Teatro Real y con ese magnífico edificio que, por cierto, pronto creo vais a ampliar. Cuéntanos un poco cómo lo ves. Pues yo soy una persona optimista, entonces he pensado empezar la primera pregunta siendo optimista y celebrando, ¿no? Celebrando el gran desarrollo musical que ha tenido Madrid los últimos 15 años, sobre todo atendiendo a lo que es la oferta cultural. Yo creo que el ciudadano de Madrid no solamente es capaz de hacer y acceder a una oferta musical de primer nivel, sino que también accede del resto de España, ¿no? Entonces, si vemos los últimos 15 años, lo que vemos es que hay una oferta muy diversificada. Lo que ha conseguido Madrid es tener, por un lado, un nivel de teatros de producción operística y escénica de primer nivel. Contamos con 4 teatros de primer nivel. El Teatro Real, que como sabéis ha sido escogido el primer teatro de ópera del mundo. El Teatro de la Zarzuela, el Auditorio Nacional y Teatros del Canal. O sea, tenemos 4 teatros en la vanguardia, ¿no? En segundo lugar, también hemos podido conseguir, con otro subsector que atrae a un público muy distinto en los musicales. Por ejemplo, la Gran Vía ahora, creo que detrás de Nueva York y Londres, es la gran escena de los grandes musicales. Creo que El Rey León lleva 15 años vendiendo inagotablemente entradas. Factura cerca de, no sé, creo que es 2,8 millones de facturación. Entonces, bueno, hemos consolidado el mundo de las musicales dentro de Madrid, que es una oferta muy distinta a los de los grandes teatros. Luego tenemos grandes ciclos, también el Teatro de Mérida a veces acoge música. Tenemos grandes ciclos de conciertos. Ibermúsica, por ejemplo, los que nos gusta la música clásica, pues atrae a las mejores orquestas del mundo. El Festival de Arte Sacro, con una oferta también muy innovadora. Con otro público muy distinto, estamos viendo estos días el Jardín Botánico, que creo que en 2 meses tiene 130.000 personas que pasan en los conciertos que son más de forma masiva, que también han sabido reutilizar un patrimonio de la ciudad para un fin musical. Y luego, a otro público totalmente distinto, tenemos Mad Cool y The Code. O sea que podemos ver un abanico, una diversificación impresionante de sectores muy distintos y que hacen que la oferta de Madrid sea muy rica y que pueda atraer a todo tipo de gente. Entonces,
en esta primera pregunta me voy a quedar en la suerte que tenemos de poder acceder a esta oferta musical en Madrid. Y luego en otra pregunta, si queréis, vemos los peros que también existen. Muy bien, pues muchas gracias, Julia. Y efectivamente, ¿verdad? Ya ha hablado Julia de la Gran Vía, pero la percepción que se tiene de la escena teatral de Madrid, que tú conoces muy bien, Jesús, es de una ebullición, de un dinamismo verdaderamente increíble en todos los segmentos, ¿no? Igual que decía Julia, pues que los festivales conviven con los ciclos de Lied y las noches del Botánico con pues, nuestro Círculo de Cámara, por ejemplo, que es también un muy buen escaparate de la escena musical internacional, pues me da la sensación de que pasa lo mismo, que desde las escenas más vanguardistas, más conceptuales, más transgresoras, hasta el teatro más, digamos, para el gran público, todo está funcionando de maravilla. ¿Es así? Bueno, en primer lugar, gracias, Mónica, por invitarnos a este encuentro y al Círculo de Bellas Artes. Voy a hacer una pequeña radiografía de lo que significa la producción teatral en estos momentos en la ciudad de Madrid. Madrid produce el 55% de toda la producción nacional de todo el país. Es decir, que Madrid es más de la mitad de lo que se produce en todo el Estado. Eso es un dato que creo que hay que ponerlo en valor. Y en Madrid se dan unas circunstancias que no se dan en otras comunidades autónomas, como puede ser el otro foco importante, como es Barcelona, y es que hay una división muy clara entre el teatro público y el teatro privado. El teatro público, además, tiene unas características muy determinadas. Teatro del Estado, teatro de titularidad estatal, autonómica y municipal. Estamos hablando de más de 25 salas, 25 espacios que exhiben y que producen distintos espectáculos. Y por otra parte está la relación de los teatros privados, pequeño, mediano y gran formato. Y la irrupción hace más de 15 años de los grandes musicales. De los grandes musicales, de los medianos musicales y de los pequeños musicales. Madrid se ha convertido en la tercera capital a nivel mundial de producción de musicales y la primera en la producción de musicales en castellano a nivel mundial. Y somos la quinta ciudad a nivel mundial de producción de teatro de texto. A veces, cuando explicamos esto a las autoridades públicas, se quedan un poco perplejas porque realmente no ponemos en valor lo que significa. Madrid tiene más de 4 millones de espectadores que acuden al teatro, tanto público como privado. Y yo creo que, esto de cara a las próximas preguntas, creo que carencias que nos encontramos es la no colaboración o la poca colaboración entre lo público y lo privado. Creo que en el ámbito de la cultura y concretamente en el ámbito de las artes escénicas, la colaboración público-privada se tendría que dar mucho más, porque sería mucho más enriquecedor para todos los sectores. ¿Qué significa en el ámbito económico? Es decir, las artes escénicas en este momento en Madrid significan economía, empleo y la parte cultural. Voy a poner un ejemplo. La empresa que produce El Rey León es una empresa que tiene más de 500 trabajadores. En este país no hay tantas empresas que tengan 500 trabajadores. Y no ponemos en valor eso. En la época de la pandemia, cuando se estaba haciendo ayudas al mundo del turismo, ayudas a todos los sectores, se olvidaban del sector de la cultura. Y yo me acuerdo que le dije públicamente a varios ministros que querían que saliéramos a la Gran Vía a quemar neumáticos, porque podíamos hacerlo. Es decir, la fuerza que tiene la empresa teatral público-privada en Madrid es bestial. Entonces, creo que es importantísimo ponerlo en valor.
Pues siguiente lugar en el que te veré es en un piquete informativo de la cultura, Jesús, ya me parece... Bueno, ya lo hacemos diariamente. Ya lo hacemos diariamente. Por suerte no hace falta ir a la Gran Vía a quemar neumáticos. Vamos a las instituciones a colaborar, porque otra de las cosas que hacemos es la colaboración con las administraciones, que es fundamental, con el ayuntamiento, con la comunidad y con el Ministerio de Cultura. Yo además dirijo el Festival de Mérida. Hace una semana estaba con el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid presentando el espectáculo Numancia, que es una producción de los Teatros del Canal, y me explicaba el acuerdo que ha llegado la Comunidad de Madrid con el Teatro San Martín de Buenos Aires para traer espectáculos de Buenos Aires a Madrid y llevar espectáculos de Madrid a Buenos Aires. Esa colaboración creo que es fundamental, pero no solo con lo público, sino con lo público y lo privado, a todos los niveles. Ha aludido, Jesús, a la pandemia, que fue una época dura, muy dura para la cultura en general, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros centros permanecieron cerrados durante 3 meses sin poder recibir al público, nos las tuvimos que ingeniar para hacer programaciones virtuales, nos tuvimos que reinventar en muchos sentidos. Y se dice, está este mantra, de que el sector que menos sufrió en ese momento fue el sector del libro. Se suele pensar esto siempre a nivel editorial, ¿no? Pues la gente leyó más, la gente leyó más libros electrónicos. Pero ¿qué pasó con las librerías, ¿no? ¿Y cómo es la situación hoy en día de las librerías? Han abierto nuevas librerías bastante emblemáticas, han cerrado otras también muy históricas, muy emblemáticas, por cierto, albergar gimnasios, ¿no? Y cosas así, que es la Hyperion, ¿no? Que es una cosa bastante llamativa. ¿Cuál es tu perspectiva del mundo del libro y de las librerías en concreto, Lola, desde la librería Alberti? Manuel ha empezado hablando y ha pronunciado 2 palabras que eran perplejidad y contradicción. Y yo añadiría otra que es milagro. El milagro que se produjo pues en estos primeros días, en las primeras semanas, en el primer mes, en ese año 2020 que recordamos todos, ¿no? Cuando parecía que las librerías que ya nos habían avanzado durante mucho tiempo atrás, ¿no? Con los cambios de formato, el espacio iba a desaparecer. Yo asistía así a conversaciones y siempre me dejaban al final para preguntarme un poco como si fuera una rara avis, ¿no? Y que una especie en extinción, no quedarían librerías, los espacios, las bibliotecas ya no tendrían libros, las librerías tendrían pantallas, en fin, este era un poco el futuro que nos esperaba y ese marzo del 2020 pues las noticias parecía que nos arrastraban directamente a esto y bueno, pues el milagro fue que no pasó esto, ¿no? Hubo como una especie de miedo a la pérdida de unos valores fundamentales que tenían que ver con nuestra convivencia, con la humanización, con el humanismo, con la pérdida de espacios en los que somos felices y uno de esos espacios son las librerías, ¿no? En estos años, pues Madrid es una ciudad con muchas librerías, es una ciudad que tiene un mapa de librerías interesante, quizá muy centralizado, quizá con muchas librerías en el centro y menos en determinados barrios, pero con librerías muy activas tanto en el centro como en la periferia, ¿no? Esto tiene esta cara como milagrosa, ¿no? Porque las librerías son entidades, son privadas, aquí no hay participación pública, ¿no? Más de la mitad son autónomos en la ciudad de Madrid, los libreros son autónomos, somos pequeños empresarios que gestionamos nuestro trabajo con equipos muy pequeños y que sin embargo mantenemos una actividad febril en muchos casos, ¿no? En el caso de la librería Alberti, cuando a final de año se hace recuento de todas las actividades que se han hecho, a veces que me cuesta
imaginarme a mí y a mi pequeño equipo, que somos 6 personas al final, haciendo tal cantidad de actividades, de presentaciones, de encuentros, de actividades infantiles, de talleres, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que hay una corriente de simpatía que viene de esos primeros momentos de marzo del 20, marzo, abril de todo ese año. El sector editorial se ha mantenido y ha crecido. Se abren nuevas librerías pequeñas, casi siempre. Siempre son iniciativas muy personales y ese es el riesgo, muchas veces, que dependen siempre de una persona y de su entusiasmo para seguir con ellos, pero el mapa de librerías en Madrid es interesante, como lo es en Barcelona, como lo es en Valencia, como lo es en muchas ciudades españolas y en pueblos, en ciudades muy pequeñas, ¿no? En relación, por ejemplo, a Italia, a las librerías independientes en Roma o en Milán, donde yo me acuerdo que en los años 70 y los 80 siempre íbamos a comprar libros a Italia y nos encantaban las librerías y ahora nos gustan más las librerías españolas, ¿no? Las librerías independientes. Entonces, hay una conjunción que tiene que ver con el milagro, que tiene que ver con la oportunidad, que tiene que ver con esa vuelta de la comunidad lectora al libro. Y luego es la diversidad de las ofertas que se están ofreciendo ahora mismo en las librerías. La diversidad y la diferencia. Cada librería es diferente a la otra y eso los lectores lo aprecian. Es una oferta independiente, que también es muy interesante. Es decir, no estamos condicionados por nuestro propio negocio. Dependemos de que se vendan libros para poder hacer toda nuestra oferta cultural y de ahí viene la fragilidad y por eso después podemos hablar. Pero creo que Madrid es una ciudad que si en los años 70 se hablaba de Buenos Aires y de las librerías de Corrientes que abrían por las noches, que la gente salía a los teatros. Ya no se abre. No, y ahora no hay. Pero sin embargo, bueno, Buenos Aires también se está reciclando culturalmente en cuanto a librerías se refiere, ¿no? Entonces, Madrid yo creo que en Europa es una ciudad interesante con sus librerías. Todas ellas movidas. Y ahí está la fragilidad y ahí es donde hace falta poner siempre el acento, que son iniciativas muy personales, muy personales. Desde luego has destacado el papel de las librerías como agitadores culturales, ¿no? También de los barrios en los que están, es muy importante reconocerlo, y también esa desigual distribución con respecto al centro y la periferia. Esto es algo que afecta prácticamente a todos los sectores o subsectores de los que estamos hablando. De hecho, el informe, el diagnóstico que presentó Madrid Futuro hace un año, fijaos, ¿no? Que presenta como Madrid es la ciudad más atractiva entre 50, la número 1 para los expats, que suelen tener un alto poder adquisitivo y vivir en el centro, y sin embargo, los residentes del área metropolitana de Madrid, es decir, del cinturón, están menos satisfechos con el acceso a servicios culturales que el 80% de los europeos. Ese es uno de los desequilibrios que muestra el informe, y por eso es tan importante la relación de las instituciones culturales con sus territorios más cercanos. Por eso le quería preguntar a Manuel, porque él, en las 2 instituciones que ha dirigido en Madrid, primero en Móstoles, en el K2M, pero ahora también en el Reina Sofía, que tenía una trayectoria en ese sentido ya, con el museo situado, pues ha hecho un magnífico trabajo de relación con el barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese trabajo del museo que, por un lado, tiene que dialogar con tus pares, tú tienes que dialogar con el Pompidou, tienes que dialogar con la Tate a nivel internacional, pero también establecer un diálogo con tus vecinos para que justamente no se sientan abandonados, se sientan parte de esa institución? ¿Cómo se puede lograr eso? Pues voy a empezar por Móstoles porque es un caso muy peculiar, ¿no? muy extraño. No sé si conocéis el Centro de Arte 2 de Mayo, pero es el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que cobija la colección de la propia comunidad y también la colección de la Fundación Arco, ¿no? Es un lugar que tiene casi 4.500 metros cuadrados de espacios expositivos, una terraza estupenda y es gratuito, y esto es fundamental, ¿no? Cuando yo llegué al museo, recuerdo que antes de que reformásemos la pintura de la fachada, etcétera, había una especie de manchas verdes en la fachada de precisamente los vecinos habían tirado pintura verde cuando en 2008 inauguró para conmemorar
los 200 años del alzamiento, ¿no? Digamos, del levantamiento, perdón, contra los franceses, ¿no? y el inicio de la guerra de independencia que empezó allí, como sabéis, en Móstoles. Y lo que ocurrió es que efectivamente la gente del pueblo de Móstoles pensó: necesitamos un hospital, necesitamos un teatro, que luego se creó, por cierto, pero no queremos un museo de arte contemporáneo porque esto no lo entendemos, ¿no? O sea, es más, sabemos por las encuestas de la época que todavía se guardan en el museo que el público de Móstoles no venía ni siquiera al Prado, o sea, no tenía ni siquiera una tradición de visita de museos en general, ¿no? Como sabéis, clase obrera y migrante, ¿no? en aquel momento. Pues lo que ocurrió es que el director primero de aquel museo, Ferran Barenblit, y sobre todo su jefe de educación, Pablo Martínez, desarrollaron un proyecto precisamente de apertura, ¿no? De pensar una cosa en la que yo insisto siempre, ¿no? Cuando la gente te dice hay una barrera enorme entre el arte contemporáneo y la sociedad, yo siempre digo, no existe. ¿No existe por qué? Pues porque, no sé, bueno, seguramente si os público de la cultura, obviamente, y os interesará a todas la ópera, pero a lo mejor hay alguna gente aquí que la ópera le importa un pepino, ¿no? Y que su ocio intelectual a lo mejor lo lleva a, yo que sé, al cine, o al teatro, o a un tipo de música de cámara que a lo mejor no le interesan las grandes producciones. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿por qué te tiene que interesar el arte contemporáneo? Quizá te interesa otro tipo de arte, ¿no? Y esa brecha, pues efectivamente, es una cuestión de roce y de trabajo, ¿no? El museo consiguió ablandar, yo creo que eso es lo fundamental allí, ablandar, digamos, la institucionalidad, hacer una cosa sencilla, que entras en un museo y es un museo amable, aparte de no tener que pagar, pues nadie te trata mal si simplemente entras al baño. Hay una especie de cariño continuado en todos los personajes con los que te cruzas, todos los empleados, empleadas del museo. En fin, hay una serie de cosas que permiten que aquel museo tenga algo de lo que, por cierto, presumía la Ilustración. O sea, en el siglo XVIII, una de las definiciones más básicas del museo de la época habla de un espacio con la monumentalidad de lo estatal, del gobierno, dice monumentalidad de gobierno y comodidad de lo doméstico. Esa contradicción es fundamental y a veces nos olvidamos de lo doméstico en los grandes museos, ¿no? Entonces Móstoles tenía esa capacidad y os voy a contar una anécdota muy divertida. Cuando yo llegué había unas mujeres que venían a tejer en el hall del museo, ¿no? Había un café que era digamos, una subcontrata, ¿no? una licitación pública, y cuando digamos, estas mujeres cuando llegué al museo estaban ahí tejiendo, eran como 8, venían a tejer todos los días, tricotaban, y tenían un problema porque, claro, consumían, imaginaos, un café a primera hora de la mañana y estaban toda la mañana allí. Y entonces la gente de la cafetería decía, yo no puedo ganar dinero con estas señoras aquí eternamente pagando un café a primera hora y ya está. Y entonces convenimos pues, ponerles una mesa extra en la que podían tomar un café y también tricotar sin estorbar, digamos, el funcionamiento habitual de la cafetería. Bueno, poco a poco empezaron a venir más, el miércoles sobre todo por la mañana era su cita, mujeres, antiguas maestras de Móstoles, casi todas jubiladas, venían, se empezaron a traer pues, a contactar con asociaciones locales, había gente con síndrome de Down, mujeres del mundo árabe, por ejemplo, que nos integraban en el resto de las instituciones del barrio. Empezaron a hacer crecer el proyecto poco a poco y ocurre una cosa, ¿no? Un año, al segundo año que estamos trabajando con ellas, les proponemos que queremos hacer algo con las tejedoras y que nos propongan algo para la ciudad, ¿no? Porque se habían constituido como asociación y se llamaban Tejiendo Móstoles, o sea, tejiendo el tejido urbano. Lo que nos proponen es, después de 2 meses pensando entre ellas, nos proponen hacer el primer hamacódromo público de Europa. Y yo dije, ¿qué es un hamacódromo? ¿No? Pues era precisamente un bosque de hamacas, ¿no? En Pinar, que estaba muy cerca del museo, hacer hamacas para este Pinar y precisamente permitir la reivindicación del derecho a la pereza de estas mujeres, que la mayoría eran ya amas de casa y que no se habían permitido en su vida ese sentido de la pereza. Pues fijaos qué curioso con respecto al ecosistema urbano de Móstoles en aquel momento. En aquel momento gobernaba Parques y Jardines y Cultura, lo llevaba Podemos con digamos, una alcaldesa del PSOE en aquel momento, y la Comunidad de Madrid, como sabéis, estaba regida por el Partido Popular. Pues empieza un lío considerable en el momento en el que nos acercamos a la inauguración del asunto, porque ese ecosistema tan maravilloso, esa imagen perfecta de, fijaos cómo se ha abierto este museo a la participación de la comunidad local, pues estalla porque efectivamente la reivindicación de la pereza para el Partido Popular es la reivindicación de un pecado capital y para
Podemos, que digamos su base ideológica era marxista, pues el productivismo es una base marxista también, ¿no? O sea, que decir, no podía existir reivindicar la pereza cuando todos tenemos que contribuir a una sociedad justa, ¿no? Entonces, de repente, aquello era una especie de extraño fin del mundo. Es la única vez que yo me sentí como, bueno, igual me echan por que unas tejedoras hagan unas hamacas públicas, y te explican precisamente todos los conflictos a los que nos enfrentamos cada día en cualquier institución de este tipo, ¿no? Pero voy, si me permites, todavía insistir en otra cosa con respecto a cómo se traducen este tipo de cosas al Museo Reina Sofía en este caso, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Nos creemos que estas grandes instituciones es imposible rebajar ese nivel de institucionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el museo, cuando yo llegué, recuerdo que me decía el propio equipo de públicos del museo, me decía, ¿esto que quieres hacer? Modelo Móstoles, aquí no puede ocurrir, y concéntrate en el Palacio Velázquez y Palacio de Cristal, que son gratuitos, y donde efectivamente tú caminas por el parque y caes en una exposición de arte contemporáneo. No tienes esa voluntad de entrar en un museo que necesitas para entrar en el antiguo Hospital de Sabatini o en Nouvel, ¿no? Bueno, estamos trabajando en ello todavía, pero sabéis que existen, y ahí voy, hay una cosa que los arquitectos actuales, digamos, la teoría de la arquitectura insiste siempre en cómo en nuestras instituciones tenemos que trabajar transescalarmente, ¿no? Hablan de esta idea de transescalaridad, que quiere decir trabajar en varias escalas al mismo tiempo. Y el museo, precisamente, fijaos que, como decías, pues estamos en continuas conversaciones con instituciones como el MoMA, como el Pompidou, efectivamente, en préstamos, en colaboraciones, etcétera, pero desde hace unos años, y esto es parte del legado que recibo de Manuel Borja Villel y sobre todo de Ana Longoni, que era su jefa de programas públicos durante un tiempo, se enfrentaron a una cosa en 2019 que creo que es interesante. Nuestro museo forma parte del triángulo del Paseo del Prado, pero no estamos en el Paseo del Prado. Damos a Lavapiés, que está detrás. Pero el museo nunca miró a Lavapiés, que son sus vecinos inmediatos, ¿no? Es más, tenemos Atocha, que nos corta con el barrio de las Letras, literalmente, ¿no? Entonces, ocurrió algo en 2019 que seguramente, si sois madrileñas y madrileños, todos recordaréis, que hubo aquella especie de revuelta urbana cuando Mamen Valle, este mantero, fue perseguido por la policía, sufrió un infarto y la comunidad racializada de Madrid, digamos, lo tomó como un asesinato. Y yo recuerdo, yo vivía en Doctor Furqueta, al lado del museo en aquel momento, y no pude entrar en mi casa porque estaba ardiendo un contenedor en la puerta de mi casa. Bueno, en fin, esto era la realidad en aquellos días un poco duros, ¿no? Pues el museo en aquel momento dijo, no podemos estar dando la espalda al barrio, vamos a empezar a pensar qué podemos organizar con los vecinos de alrededor, ¿no? Empezaron a reunirse los elementos del museo con las asociaciones de vecinos, de las casas circundantes, con los activistas, digamos, del barrio que en aquel momento habían, digamos, calmado un poco esta revuelta urbana. En aquel momento, pues yo qué sé, desde las asociaciones de damas de casa migrantes limpiadoras de hogar migrantes, a la comunidad bangladeshi, a los senegaleses de Lavapiés, etc. Y poco a poco constituyeron una cosa muy peculiar que se llama Museo Situado, en donde estos colectivos se reúnen en el museo una vez a la semana, pero no pertenecen al museo. O sea, es una asamblea en la que el museo es un voto más de una serie de gente que evidentemente masivamente puede al museo de alguna manera, ¿no? Y se genera un espacio un poco peculiar en el que se hace, pues yo qué sé, un picnic al año, que es el picnic del barrio, en el que no sé si lo sabíais, pero el jardín del museo es público. O sea, es un jardín que si quieres entrar al jardín, pues puedes entrar sin pagar entrada, simplemente tienes que decirlo en la taquilla y se te da una entrada gratuita y tú puedes disfrutar del jardín porque no hay espacios públicos verdes en Lavapiés. Y de repente ahí, simplemente con esto, ya se genera una cosa de reivindicación del barrio hiperpeculiar y que permite, pues, a lo mejor convertir en elásticas esas superficies de piedra, de granito duro, de gran institución que tiene el Museo Reina Sofía. Yo creo también, con respecto a una cosa de la que hablabais todos, creo antes, ¿no? Te hablabas de los distintos espacios de música, de distintos modelos de librería, esa diferencia a la que hablabas antes, o en restauranteatros, o incluso de vuestra programación en el interior del propio Conde Duque, ¿no? Donde conviven muchas cosas. Y creo que hay algo muy fundamental que tenemos que aprender también ahora, que es algo que repiten sin pausa, sobre todo las ecofeministas, que es esta idea de que efectivamente somos un ecosistema, en este caso un ecosistema cultural, que la única forma de que mantenga un índice alto de vida y de reproductibilidad es mantener esa diferencia, ¿no? Los espacios, digamos, ya sabéis, un ecosistema solo vive si hay muchas especies diferentes que empiezan a colaborar a la vez, ¿no? Y esto creo que es algo que nos obliga a trabajar con una diversidad de públicos
enorme, ¿no? Atender precisamente a esas escalas, a esos diferentes públicos y cómo incorporar todas esas fuerzas a la propia institución y a su infraestructura. Sí. Por eso, y siento hablar de un proyecto nuestro, pero porque no es solo nuestro, creo que es, además de muchos de los que estamos aquí, yo creo que iniciativas como el Festival de las Ideas, que por un lado pretenden generar comunidad, generar nuevas relaciones de ciudadanía y por otro lado conectar instituciones culturales para generar esa red compleja, variable, etcétera, pues han funcionado también en Madrid, porque mantienen vivo y alimentan ese ecosistema cultural, ¿no? Y como estamos en la parte, en teoría, de retos y oportunidades, hay unas conexiones que quizá en Madrid, en comparación con otros lugares, no funcionan tan bien, ¿verdad, Jorge? Que es la relación entre el sector cultural y el sector de la universidad. Yo mismo lo he experimentado como profesor universitario, ahora director de un centro cultural. Tú tienes una amplia experiencia al respecto. ¿Cuál es tu percepción en este sentido? Pues, como decía Julia, la primera pregunta era para ser optimista, porque en efecto, siendo latinoamericano, particularmente mexicano, el ecosistema de las artes escénicas, sobre todo, y de la música en Madrid es admirable en muchos sentidos, más allá de los retos que tiene. Niveles de ocupación altísima prácticamente en todos los teatros, comparado muchas veces con lo que pasa en América Latina. Y en cambio, si hablamos del ámbito universitario y su relación, primero con la sociedad en su conjunto y después particularmente con el sector cultural, ahí habría mucho que aprender en España y en Madrid de lo que ocurre en lugares como México. Porque ahí sí el modelo es muy distinto y me parece que funciona mucho mejor y es mucho más rico el modelo, por ejemplo, mexicano. Pensemos que la Universidad Nacional Autónoma de México, desde que se refunda en 1910 y la que la convierte en la universidad en lengua española más alta en todos los rankings del mundo, tiene que ver con que en su estatuto orgánico establece que le da la misma relevancia a la investigación, a la docencia y a la cultura. Que eso es algo que las universidades españolas no tienen incorporado de esta manera. Eso permite que la UNAM es quizás el ejemplo más grande. A mí me tocó ser vicerrector de Cultura, que se llama coordinador de difusión cultural, y tiene el tamaño prácticamente de un ministerio. Es más grande que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de México. De la propia área de la universidad dependen orquestas, teatros, centros culturales del tamaño de Condeduque, tenemos 7. Uno de los museos que tú conoces muy bien, de arte contemporáneo más importantes de América Latina, la sala de conciertos más grande de América Latina, en fin. Todo eso hace que la cultura en la universidad, y sobre todo dirigiéndose a los estudiantes y particularmente a los jóvenes, no solamente universitarios, provoca un trasvase distinto de los centros públicos que dependen del ministerio, que dependen de allá, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en fin, de otras instituciones públicas. Aquí la universidad ejerce una manera de tratar la cultura completamente distinta, que tiene también una función claramente pedagógica como es parte de la universidad y que no siempre las instituciones públicas normales tienen por qué hacer con un énfasis tan grande. Cuando me tocaba tratar con mis contrapartes de las universidades españolas, yo estudié en la UNAM primero el grado, pero el posgrado lo estudié en la Universidad de Salamanca. Cuando me tocaba tratar con mis pares, pues claro, era una pequeña dirección de difusión universitaria con un presupuesto mínimo comparado con lo que era la UNAM, pero en general todas las universidades grandes públicas mexicanas tienen ese mismo énfasis en la cultura copiado del de la Universidad Nacional. La Universidad Española, en cambio, su diseño no permite normalmente ni el trasvase de conocimientos sociales fácilmente, ni tampoco las prácticas profesionales normales. Y si eso ocurre en el ámbito general de la sociedad, en el ámbito de la cultura es todavía más drástico. O sea, no hay manera institucional natural en que la Universidad Española Pública tenga una relación orgánica con todas nuestras instituciones. O sea, es muy limitada si lo comparamos con lo que pasa en México. Y el caso de las universidades privadas, ni siquiera hay el interés tampoco. Entonces, o en un caso el diseño o los presupuestos de la Universidad Pública Española son limitadísimos, ahí sí diría que la precariedad es mucho mayor en lo que puede hacer la Universidad Pública Española frente a la cultura de lo que pasa en América Latina, pese a todas las diferencias, o porque las universidades privadas no tienen particular interés en ese ámbito específico. Entonces, el reto para que Madrid tenga también una estructura natural de trasvase de conocimiento que vaya de la universidad
a los distintos actores y centros culturales, y de estos en la universidad, sí es un reto enorme que yo creo que habría que emprender, y en este caso el modelo mexicano sí es un modelo muy exitoso. Y si esto es en general, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, pasa en la Universidad Española en general, pasa todavía más en Madrid por su urbanismo, porque es la única gran ciudad española y europea que no tiene una universidad pública grande en el centro de la ciudad. No está la plaza de la universidad, el rectorado como punto emblemático. Y esta desconexión de la universidad del centro de la ciudad provoca que, creo yo, las instituciones culturales también tengamos que trabajar todavía más para conectar con esas universidades y ejercer ese rol de debate de ideas, crítica, que en otras ciudades hacen las universidades, ¿no? Estamos hablando un poco de cosas que se podrían mejorar y bueno, hay un tema que siempre se trata cuando se suele hablar de cultura, que es la cuestión de la filantropía y el mecenazgo, ¿no? Tú ahí, Julia, en la Escuela Reina Sofía sois modélicos, porque a pesar de tener una de las instituciones formativas musicales más prestigiosas de Europa, sois una institución absolutamente gratuita, y eso es posible gracias a la gran capacidad de atracción de filantropía y mecenazgo que tenéis en vuestra institución. Sin embargo, me atrevo a decir que sois pues, una rara avis, ¿no? En un contexto en el que es difícil desde los dos lados, ¿no? por cuestiones legislativas, sociales, psicológicas, de distinta índole, generar esa conexión. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pues yo veo que hay el problema y hay la oportunidad, hay las dos cosas, ¿no? Creo que hay un problema en general relacionado con nuestro sector cultural que hemos mencionado varios de nosotros, y empezó diciéndolo Mónica, ¿no? Que lo decía en el informe, es que hay un poco de desconexión entre lo que es la calidad de las instituciones y de la oferta cultural y la percepción que existe internacional. Y también, o sea, creo que hemos hablado de la palabra conexión de la universidad, de la comunidad de vecinos, pues aquí también existe una desconexión entre lo que es la percepción internacional y, como decía Jesús antes, la falta de narrativa, ¿no? De poner en valor. Y yo creo que eso es algo que son un poco los deberes, que tenemos que poner mucho más en valor la importancia de la cultura para una ciudad, ¿no? ¿Qué significa para la ciudad? Y yo creo que ahí pues, se está haciendo muchísimo trabajo. ¿Y ahí cuál sería la oportunidad? Que España realmente sea el centro cultural de referencia o Madrid para la comunidad hispanoparlante, ¿no? Cada vez comentábamos más las conexiones que tenemos con América Latina, que estamos llenándonos de residentes, de turismo, y podríamos hacer mucho en esa labor. Y para eso creo que hay una labor grande de ponerlo en el debate, de cuando se habla de cultura y ciudad, pues que esté en nuestro debate, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en nuestra escuela, ya en la primera pregunta no mencioné la labor de la Escuela Reina Sofía y ahora no voy a poder evitarlo. Pues la Escuela Reina Sofía es una institución de referencia internacional que tiene dobles objetivos: desarrollar el talento de los jóvenes músicos, formar a músicos profesionales y acercar la música a la gente. Nuestra institución cada año forma a 175 músicos de 35 nacionalidades que todos encuentran trabajo en el mundo de la música, poblando las principales orquestas del mundo, en Alemania, en Francia, en Europa, etcétera. Y dentro del mercado, o sea, de nuestro circuito especializado de la música clásica, tú preguntas por la Escuela de Música Reina Sofía y todo el mundo lo conoce. Y si tú eres un aspirante a músico, estás pegándote por entrar ahí porque realmente es un centro de atracción de talento, pero si a la gente de la pie, en la calle, le preguntas por qué es la Escuela de Música Reina Sofía, probablemente nadie la conozca, ¿no? Y yo pienso en Nueva York, una institución como Juilliard, que es nuestro par, nos intercambiamos alumnos, hacemos programas con ellos, etcétera, y tú vas a Nueva York y todo el mundo conoce Juilliard, ¿no? Entonces, creo que tenemos una labor muy grande de poner en valor nuestras instituciones, nuestro sector cultural. En mi caso concreto, de la enseñanza musical, pues muchísimo más, ¿no? Igual que tenemos en el sector empresarial, el Instituto de Empresa, el IES, SADE, todo el mundo lo conoce, ¿no? Tenemos, vamos a hablar también de la Escuela Sur, del Círculo de Bellas Artes. Tenemos grandes instituciones culturales también de formación y no lo somos capaces de proyectarlo internacionalmente. Entonces, creo que, luego hablo de filantropía, pero es que hay una parte previa que es de poner en valor nuestras instituciones, de crear una narrativa en torno a nuestras instituciones, ¿no? Antes de esta conferencia le comentaba a Valerio que el año que viene Madrid City Lab, que es una conferencia que se hace a nivel internacional para hablar sobre el futuro de las ciudades, que organiza Bloomberg, cada año es una ciudad. Y digo, cuando se habla del futuro de las ciudades, el arte y la cultura tiene que estar como parte del debate cuando estamos reflexionando de cómo va a ser nuestra ciudad, y no siempre está, ¿no? ¿Y por qué? Y yo pensaba un poco, o sea, cuando vais hablando los tres, en varias cosas.
qué características o qué competencias, cómo queremos ser como ciudad. Queremos que seamos una ciudad inclusiva, ¿no? Siempre hablamos de que todo el mundo se sienta acogido, donde haya cohesión, donde no haya fricción. Me encantaron tus ejemplos, lo estaba anotando, porque digo, qué ejemplo lo del amacódromos, que me encantó el concepto, o de un museo que hace que se agrupen las acciones de vecinos, que hagan picnic conjuntos, ¿no? Entonces, la cultura y la ciudad se miran para dar ejemplos como símbolo de lo que puede representar una ciudad, ¿no? Eso en parte de la inclusión. Cuando estaba pensando en sostenibilidad, está en el centro de debate. Una ciudad tiene que ser sostenible. Aquí creamos el refugio climático, ¿no? Como un que tendrá símbolo... un fiestódromo, por cierto. lo anuncio ya. Es verdad, porque está dedicado a parar este año. Pero sí, sí. Exactamente. Y incluso cuando hablamos de una ciudad que tiene que ser una ciudad innovadora, pues yo pienso en la Escuela de Música Reina Sofía, que estamos haciendo ciclos de música para familias, acercando la música clásica a familias, o el concepto After Work, donde fusionamos la música clásica y la música jazz para hacer concierto al público. Somos una escuela muy innovadora, ¿no? Somos un ejemplo de innovación para la ciudad. Representamos lo que puede ser la innovación. Nuestros consejeros de cultura, nuestros alcaldes, concejales, podrían poner muchos ejemplos, y lo hace, no me estoy quejando, pero creo que se podría hacer todavía muchísimo más de lo que representa una ciudad, los activos culturales que tiene, ¿no? Y creo que luego después viene la filantropía, pero eso como un valor que creo que sería importante para poner más en valor, para acercarnos más a la comunidad internacional, todo lo que está pasando aquí. Porque yo, por ejemplo, en el mundo de la música veo que existe una gran desconexión entre los circuitos especializados y el gran público, ¿no? Y la parte de filantropía, y una vez más, comentando, que siempre es interesante antes de la mesa redonda de qué vamos a hablar, digo, pues no se puede hablar de una mesa redonda de la cultura sin hablar de financiación, porque claramente sentimos que se puede hacer un esfuerzo mayor. Nuestras instituciones culturales, la mayoría, están financiadas por apoyo público, con las dificultades que tienen, como presupuestos prorrogados, etcétera, y también con la aportación privada, ¿no? Nosotros, como Escuela Reina Sofía, decía, somos un ejemplo de mecenazgo, sobre todo del apoyo que nos dan las empresas. O sea, aquí tenemos ejemplos en la sala, ¿no? de empresas que nos están apoyando a través del mecenazgo, porque les aportamos valor en sus relaciones con sus stakeholders. Sin embargo, todavía está un poco por desarrollar todo lo que es la filantropía, que es la contribución individual del ciudadano, ¿no? Y yo creo que si pudiésemos hacer crecer un poco la filantropía en todo lo que sería el desarrollo artístico, la posibilidad que la gente pueda tener una mayor participación personal en la filantropía podría ser mayor, y también en la cohesión social, ¿no? Entonces, la escuela, sobre todo el 70%, más que filantropía individual, es apoyo de las empresas, que hacen una labor muy grande, y ahí hemos sido muy innovadoras en pensar cómo podemos aportarles valor a la empresa. Es decir, no solamente que ellos nos lo den porque creen en nuestra causa, sino que les podamos dar un retorno, ¿no? Primero, midiendo muy bien nuestro impacto, que es algo que es muy importante en el sector cultural a día de hoy, y luego ayudándoles en su posicionamiento institucional, en sus relaciones con sus clientes y con sus empleados, y también en la parte de comunicación. Pero más allá de las empresas, animaría a que seamos una sociedad, cada uno desde sus posibilidades, en que podamos contribuir filantrópicamente a las instituciones culturales y podamos participar de forma cívica en el desarrollo artístico de nuestra ciudad. Y un ejemplo estupendo de esa relación entre empresas y mundo cultural, y al mismo tiempo de mediciones del impacto, es ese magnífico informe que elaborasteis con EY hace unos años, justamente con herramientas para medir el impacto de la cultura y de la música en particular, ¿no? Y ahora ha habido recientemente otros ejemplos, la Fundación Cotec. Yo creo que esa medición del impacto es muy importante para lograr esa relación con las empresas, y por eso quería preguntarle un poco a Jesús también, ¿no? Se habló hace poco, de hecho en la reunión que tuvimos en el Teatro Real hace poco, de Madrid Futuro, del creciente interés del mundo de la empresa por el teatro, por las producciones teatrales. La ley del impuesto de sociedades parece que favorece, ¿no?, esa participación no solo en las producciones teatrales, sino en las audiovisuales y de cinematográficas de distinto tipo. ¿Se está notando verdaderamente ese mayor interés de la empresa hacia el teatro? ¿Ahí hay una vía de colaboración potente que pueda suplir a veces la carencia de financiación pública a la producción y a la exhibición teatral? En primer lugar, hay que decir que este país no tiene una ley de mecenazgo. Sí. Y eso ya es una carencia grandísima que los distintos gobiernos, desde que yo era muy jovencito, iban promediendo. Y yo voy a cumplir 60 años
y llevo 40 años de profesión y todos los gobiernos han ido diciendo que iban a hacer una ley de mecenazgo. Es decir, que no se lo han creído. Sí hay pequeños parches, como son los incentivos fiscales, que se hacían sobre todo con el mundo del cine y que desde hace 4 años se hacen con las artes escénicas y de la música. Y estamos consiguiendo que el mundo de la empresa inyecte económicamente dinero en las empresas de la cultura, sobre todo en las artes escénicas y de la música. En el último año se han ingresado más de 100 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una inversión importantísima de inyección económica en el sector en ese sector de la cultura, de las artes escénicas y de la música. Pero evidentemente hay carencias y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que se puedan mejorar esas condiciones y equipararlas al mundo del cine, que tiene unas condiciones mucho mejores, y sobre todo equipararlas a comunidades autónomas como la Navarra y la Vasca, que tienen unas relaciones distintas por sus haciendas forales y por los conciertos económicos que tienen, para que todo el país tenga las mismas condiciones y las empresas puedan aportar al sector de la cultura recursos económicos que son necesarios, son fundamentales. A mí sí me gustaría introducir 2 puntos que creo que son importantes para el tema de la ciudad y las artes escénicas. Y es la descentralización, la creación de los nuevos barrios que existen en Madrid y la necesidad de que haya infraestructura teatral, en este caso teatros, en esos nuevos barrios, esa descentralización. Está ocurriendo en Carabanchel con el tema de las galerías y la ubicación de algunas salas de pequeño formato que están abriéndose en un barrio como Carabanchel, que yo creo que de aquí a 10 años va a cambiar radicalmente la concepción de la ciudad. Sí, realmente hay una apuesta por parte de las administraciones, concretamente del Ayuntamiento de Madrid. Y por otra parte, la apertura de grandes contenedores culturales como va a ser el antiguo IMAS, en un gran teatro de 1.500 localidades en Méndez Álvaro, y la creación en Las Tablas de otro teatro de 1.500 localidades y la apertura en La Vaguada, la reapertura del Teatro Madrid. Es decir, estamos hablando de espacios en distintos lugares que no son el centro del cogollo de la ciudad. Y eso creo que es importante ponerlo en valor y yo animo a que en estos momentos animo y también tengo cierta prevención porque los grandes fondos económicos están invirtiendo en este tipo de estructuras y a veces esos fondos pueden convertirse en fondos buitres como han ocurrido con las viviendas. Y hay que tener cierta prevención en ese asunto. Por suerte, la cultura, la producción cultural no tiene nada que ver con otros sectores. Y 2 más 2 en la cultura no siempre son 4. Porque si no estarían los bancos produciendo cultura. Y no lo están haciendo. Por suerte. No quiere decir que los bancos no apoyen la cultura, que sería importantísimo, porque yo que viajo mucho por el mundo y ciudades como Lisboa, ves Banco Santander, Teatro Santander o Teatro Bilbao Vizcaya, o en Argentina los grandes bancos españoles poniendo el naming y aportando económicamente dinero a la cultura, cosa que todavía en España no sucede. Y es extraño porque si en otros países ven que es fundamental introducir, aportar económicamente y no hacerlo aquí.
Y luego también otro punto es la de los nuevos públicos. Creo que es importante. Yo estoy viendo el perfil de esta sala y es de 35 en adelante. Para mí, los nuevos públicos van de 18 a 35 años. El público de 35 en adelante es público fiel, por así decirlo, que tiene claro a dónde quiere ir, cómo quiere ir, elige y decide dónde va, a un concierto, a una obra de teatro, a un museo, a una librería a comprar un libro. Pero el público de 18 a 35 yo le llamo público infiel. Porque es infiel. Así de claro. ¿Cómo atraes a ese público? Voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí hace 3 años en Mérida. Que una pareja, un chico y una chica de 18 años se me acercó y dije, bueno, los actores saldrán ahora, y me dijeron, no, queremos hablar con usted. Porque queremos decirle que por fin hemos visto una obra de teatro que nos ha gustado. Y les pregunté, ¿qué años tenéis? 18 años. ¿Y cuántas veces habéis ido en vuestra vida al teatro? 2. Hoy y en el colegio con 12 años. ¿Y qué tal la experiencia? Yo pregunto mucho porque procuro empaparme de por qué ese público infiel que no va a casi nada, que está todo el día con el móvil y la tablet y a 4 cosas que les interesa. Porque cuando algo les interesa, llenan los espacios culturales. Y hay que ver qué es lo que les interesa. Y les pregunté por qué habían venido a ver un Edipo, una función de temática grecolatina, grecorromana, una historia de hace 2000 años. Y me dijeron, porque hay una actriz que sale en una serie que se llama Élite, que es de jóvenes, que refleja nuestra realidad. Y sobre todo, bueno, me decían que nos ha gustado y tal, y les pregunté, ¿por qué no vais al teatro vosotros habitualmente? Y me dijeron una frase que a mí se me quedó grabada y que la repito continuamente, porque es de padres. Y dije, ¿cómo? Porque es a ver lo que van a ver nuestros padres. Y lo que van a ver nuestros padres no nos interesa. Claro, ahí hay una ruptura, ahí hay una división gordísima entre ese público de 18, 16, 18 a 35 años, que para mí es la asignatura pendiente de los que nos dedicamos al mundo de la gestión cultural, que tenemos que ver qué pasa y cómo podemos atraer a ese público a ver a que se interese por la cultura. En ese sentido, tienes totalmente razón, Jesús. Nosotros estamos impulsando aquí en el Círculo, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell. Por cierto, aprovecho para decir, como patrono de la Fundación Banco Sabadell, aquí está la directora de Caixa Forum y tal, que también a veces los bancos sí que apuestan por la cultura, Sí, pero pero fuera de Madrid, en Alicante, en Madrid sí, Caixa sí. Es la única entidad que está aportando. Pero lo que quería decir es que estamos apostando por un programa intergeneracional, de cultura intergeneracional de calidad, justamente haciendo una exploración sobre cómo podemos atraer esos públicos, que me imagino, Lola, que es una pregunta que también os hacéis, ¿no? En las librerías, y cómo se puede fomentar la lectura, cómo es la relación entre el sistema educativo, la lectura, entre el libro infantil y juvenil, que parece que tiene una vida propia, aislada, y el libro de mayores, ¿no? Cómo es esa transición, que es algo que también he hablado con Eva alguna vez, ¿no? Porque está la feria del libro y luego ferias del libro infantil y juvenil. Es decir, ¿qué pasa con los nuevos públicos, ¿no? Porque al final, tú has hablado antes de precariedad, de los nuevos lectores, la precariedad del sector, en concreto del sector del libro, que es asimétrica entre el mundo editorial y el mundo de la librería, pero desde luego si queremos robustecer ese sector, el sector de las librerías, el sector del libro en general, necesitamos recambio intergeneracional para que esas pesadillas de las que tú hablabas no se cumplan nunca, de que la gente deje de leer.
Bueno, esa es la pregunta cada día, ¿no? Por la mañana es, bueno, a ver quién va a comprar un libro, quién es el primero que entra y qué libro nos va a pedir. Y la cuestión de las edades y de las generaciones, pues es cambiante. Yo creo que ahora mismo en la librería estamos viendo nuevos públicos, claramente, públicos muy jóvenes. Hay ahora mismo una tendencia con una serie de temas, de colecciones, de editores, editoriales que están explorando cuáles son los gustos, cuáles son los usos de estos lectores, redes sociales, TikTok, que viene desde luego de fuera también, o sea que vienen muchas traducciones y se venden muchísimo esos libros, se venden muchísimo. Tienen, o sea, ahora mismo quizá de los libros que más se venden son estas colecciones juveniles a partir de los 14 años que van hasta los 80, ¿no? Entonces, esos públicos están ahí. Esos están esperando a que les ofrezcamos, que se les ofrezcan contenidos que les interesan sin degradar la oferta a lo peor, ¿no? Yo siento que están, como decíamos durante el confinamiento, nos están esperando, pues estos públicos lectores también están esperando. Tenemos que adaptar no solamente los contenidos, sino también tenemos que adaptar nuestros espacios, nuestros propios espacios, ¿no? Y en la librería Alberti nos planteamos también esta cuestión, ¿no? De colocar las colecciones de otras maneras, hacer a lo mejor que... Presentaciones. Bueno, se hacen muchas cosas de esas, se hacen muchísimas cosas, pero también que el espacio les sea menos solemne, menos de padres, menos de abuelos ya, ¿no? Casi. Y esa es la cuestión y ese es el reto también, ¿no? La librería Alberti está cumpliendo 50 años ahora mismo y si creo que algo nos ha sido útil para llegar hasta ahora, ¿no? Desde ese año 75, que yo no estaba ahí porque ahí tenía 15 años y todavía no podía estar ahí, pero sí que la adaptación, la capacidad de cambio que tuvimos durante el confinamiento, que tuvimos cuando parecía que el mundo de los libros, tal y como lo conocíamos, se acababa, ¿no? Entonces necesitamos esa agilidad, esa versatilidad, esa adaptación y sobre todo observar muchísimo, ¿no? Y estar muy pendientes de otros formatos, o sea que no como cerrarnos solamente a lo conocido. Entonces creo que los retos están ahí por parte de las librerías. A mí me gustaría decir que todo está por explorar. Las conexiones con instituciones como estas que representáis ahora, ¿no? Pues ciclos de conversaciones. Nosotros llevamos 4 años haciendo un ciclo muy interesante de literatura y salud mental que se hace conjuntamente con la Fundación Manantial y con hospitales públicos de Madrid o con el Teatro La Abadía. Entonces, las librerías son como el peldaño democrático, la puerta siempre abierta, ¿no? En el barrio, en las ciudades, en los pueblos. Ahí no hay que preguntar, no hay que ser nada, no hay que sacar entrada. Uno entra y está y mira o compras o no. Entonces creo que las librerías son territorios por explorar en Madrid, en España y en casi todos los sitios. Yo observo que este renacimiento que se está viviendo en el sector editorial y en el sector librero es un síntoma de que hay que poner las cosas muy a mano, de que tenemos que estar muy atentos a esto que contaba también Manuel, ¿no? De qué es lo que nos están demandando, qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, soy optimista en ese sentido porque creo que hay mucho trabajo que tendrán que hacer seguramente otros también, ¿no? Y nosotros también. Estamos al final del tiempo. No sé si hay preguntas ahora. En principio... yo me quedo con el hecho de las conexiones, ¿no? Yo creo que es lo más importante que hemos tratado hoy. Ahora abrimos el turno para 1 o 2 preguntas muy breves, pero se ha hablado de la conexión con la universidad, de la conexión con los vecinos, con los barrios, de la conexión con el mundo, con la filantropía, con esos individuos, ¿no? Que pueden apoyar. Entonces se ha hablado de la conexión con el mundo de la salud, que me parece importantísima para una ciudad como Madrid, generar esa conexión entre cultura y salud, y la conexión con el mundo de la empresa,
institucionalizarla y fortalecerla mucho más, ¿no? Y creo que este, por cierto, es el fruto o el objetivo de Madrid Futuro, generar conexiones improbables que normalmente no se dan. Hay muchas manos levantadas. Preguntas, por favor, telegráficas y muy buenas. Felicitar a la librería porque sé que hacéis una labor estupenda y es un referente porque asesoráis. Aparte de presentar libros, muchas actividades, asesoráis también y orientáis. Eso ya se ve en pocas. Muchísimas gracias por ahí. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, muy rápida. Se está hablando de que están todos los centros culturales en el centro y por otro lado hay una gentrificación. Estamos echando a la gente del centro de la ciudad. Eso no me cuadra. Y después, para el Conde Duque, la gestora Destino. No lo entiendo. Nada más. Eso quizá, todos podemos, si queréis hablar, pero si quieres hablar tú sobre gentrificación, pero no quieres hablar, porque tienes ahí una tesis un poco contracorriente sobre eso, ¿no, Manuel? Sí, a ver, o sea, que ya sabéis que desde siempre el mundo del arte ha servido, bueno, hablabas de Carabanchel, ¿no? Siempre ha servido como un espacio, ¿no? Digamos, los lugares de los estudios de los artistas, si pensáis en el modelo clásico del Nueva York ¿no? Y ese al lado del downtown que nadie quería en su día y que no eran espacios postindustriales enormes, etcétera, y que poco a poco van pasando de las manos de los artistas a las manos de las galerías, a las manos del mercado, a las manos de los museos, y después ya no hay gente que iba allí, ¿no? Pero quiero decir, sabemos que existe, que es así. Yo lo que creo, francamente, es que habría que buscar otro tipo de modelos de cómo trabajar con esa gentrificación. No negar la gentrificación, porque existe siempre, sino buscar cómo aprovecharlo. Yo viví en Holanda durante un tiempo y, por ejemplo, en Holanda, que son muy prácticos y que llaman a las cosas por su nombre y que no tienen problemas con ser cínicos, vamos a decir, perdonad que sea tan bruto, porque hay que ser breve, pero ellos, por ejemplo, en Rotterdam, que es una ciudad desindustrial, bueno, como sabéis, este gran puerto europeo que evidentemente pues es un desastre de lugares desindustrializado, pues muy diferente al modelo de Bilbao, por ejemplo, pues lo que hacen allí es que cada vez que tienen una calle que se ha quedado casi vacía, sin viviendas, o ya depauperada, pues porque yo qué sé, pues porque se ha convertido en espacio de trabajo sexual o de venta de drogas, etcétera, pues lo que hacen es, digamos, confiscar los hogares y dárselos obligatoriamente en alquileres bajos a los artistas, ¿no? Digamos, los artistas son esa guerrilla urbana que consigue sobrevivir en lugares invivibles y poco a poco, o sea, artistas a los que se les obliga a hacer actividades públicas. Impensable eso en Madrid, imagínate. Bueno, pero ¿sabes qué? Que hacen a pisos turísticos en los bajos. Bueno, pues por eso digo que, o sea, creo que los poderes públicos es ahí donde tienen que pensar qué tipo de regeneración quieren y cómo se utilizan a esas masas. Si tú le das a un artista una casa gratis en la que solo tiene que pagar la conexión de la luz, pero le dices que además tiene que invitar pues, a gente a que haga pues, programas de cine público en su taller al menos una vez al mes para que se genere un contexto colectivo en el barrio, sí. Pues imagínate, o sea, es una cosa muy sencilla y gratuita casi, sí. ¿No? O sea, es otro modelo diferente que permite higienizar la ciudad. ¿Quieres decir algo sobre Madrid Destino? Es que daría para una tesis doctoral. Sí, para una tesis doctoral. Es que yo estoy empezando a descubrir. Además es un poco técnica, ¿no? Como pregunta. Bueno, exacto, no daría tiempo para mucho. Simplemente para mí también es un modelo de gestión que no se parece nada al mexicano. O sea, la idea de que exista una empresa municipal pública de la que dependen a su vez todos los centros culturales y muchas otras cosas más, deportes, etcétera, de Madrid. Por lo tanto, la vinculación es por un lado con el área de cultura, deporte y turismo del ayuntamiento y por el otro con Madrid Destino, la empresa pública que gestiona efectivamente todos los recursos. Aún así, debo decir que frente a lo que me habían dicho y comparado con la burocracia mexicana, no está tan mal. Bueno, esto sí que es un titular. Ahí tenemos una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la mesa, por la discusión, ha sido muy, muy interesante. Yo le quería comentar a Jesús Cimarro que estos públicos que él llama infieles, que bueno, yo creo que no es que sean infieles, es que están en otra parte. Sí. Probablemente están en Mad Cool, probablemente están en el Parque de la Bombilla, quizá puede que estén viendo una serie como Élite, que por cierto se ha rodado en Madrid. Es decir, soy Teresa Azcona del Clúster Audiovisual de Madrid. Nosotros agrupamos al ecosistema del audiovisual de Madrid.
bueno, pues trabajamos la colaboración público-privada con socios como la Federación de Cines de España, que también tiene muchos cines en Madrid, y bueno, pues la producción, la distribución, todo un ecosistema. La mitad de las personas que trabajan en el audiovisual en España están aquí y el 75% de la facturación, que bueno, pues realmente tiene un peso importante. Y bueno, y esos públicos, por supuesto que hay que ir a por ellos, y todos trabajamos para ver cómo atraerlos, y sería muy interesante también pues la interconexión y la colaboración entre los distintos subsectores de la cultura, ¿no? Teniendo en cuenta también al audiovisual. Gracias. Sí, está claro. La colaboración es fundamental y sobre todo, yo soy una persona que escucho y me meto en ver, porque me va la vida en ello. Yo soy un empresario privado con 3 teatros en Madrid y tengo muy claro que atraer al público es fundamental porque vivo del público. Tengo 3 teatros con distintas opciones y con distintas temáticas, e intento que en algunos tenga una programación más ecléctica para que ese público pueda acceder. De hecho, la pandemia nos enseñó que programar los fines de semana conciertos para ese público era fundamental. En La Latina, por ejemplo. Yo tengo el Teatro de La Latina y ahí hay un target de público determinado, de gente que llamo ese público infiel de 18 a 35 y más, pero ese público que va, de repente se interesa por determinadas propuestas, que es a lo que hay que buscar. Y sobre todo, una de las cosas que trabajo son con los creadores, las creadoras, para que sean capaces de crear historias que puedan interesar a ese público. Porque si no, es imposible. Me dice la autoridad... Bueno, hay una ultimísima pregunta muy rápida. Lo leo en la cara de este señor. Que va a ser... Gracias por la oportunidad de ser el último. En defensa del público infiel, hay unos datos. Los menores de 35 años, el 65% viven con sus padres. Son 16 puntos por encima de la media europea. Luego, otro dato que explica esa precariedad de la juventud es que, ¿dónde está nuestro índice de natalidad? 1,0. Bien, dicho esto, yo lo que no he oído aquí es el boom que se avecina, que ya estamos en él, que es el provocado por la jubilación de los baby boomers. Es decir, ¿está preparada Madrid, y esta es la pregunta, para atender a toda esa masa de público nuevo que está buscando alternativas? Ojalá. Sí, yo creo que sí. Sí, hay una oferta... Hay una oferta inmensa. Hay una oferta increíble y la sensación que tenemos todos es que todos los actos se llenan. Sí. Siempre que haces... hay más demanda que oferta y yo creo que esto va... Vamos, que vamos a ser capaces de absorberlo sin duda, ¿no? Y bueno, ya sabéis que otra rama de la cultura es sin duda la gastronomía, y no hemos dejado nada al azar. Y por eso, para seguir conversando y para poder seguir teniendo un rato, pues ahora hay un cóctel, por gentileza de Madrid Futuro, en el que podremos tomarnos una cerveza y quizá unas croquetillas. Muchas gracias a todos, gracias sobre todo a vosotros y hasta pronto.